Bueno, bienvenidos a esta sesión número 10, donde vamos a terminar ya con la fisiología cardíaca. Ya le dimos demasiadas aportaciones a la fisiología de este curso breve de transmisiones en línea. Ahora vamos a ver un tema para cerrar precisamente la fisiología cardíaca, donde vamos a ver la regulación nerviosa y la circulación con el control de la presión arterial. Entonces vamos a ver que mucho de la circulación está regulada precisamente por el corazón, como siempre. De hecho, no se puede tener ninguna circulación, no puede haber presión arterial si no hay un corazón funcionando. Pero este control está regulado por centros nerviosos todavía más elevados, y no quiere decir que sean muy importantes o trascendentales. O sea, claro que sí, si uno de estos falla, de hecho, pues se puede detener sin que el mismo corazón sea el dañado. Pero lo que vamos a ver es que el sistema nervioso es el que va a estar regulando de forma principal el latido cardíaco, ¿sí? Tanto la fuerza de contracción como la frecuencia cardíaca, como la relajación, el proceso de relajación o de contracción, va a estar ampliamente regulado por el sistema nervioso. Y aquí va a participar el nervioso autónomo por parte de las fibras vagales. Del sistema nervioso simpático vamos a tener que va a controlar la circulación causando vasoconstricción y aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando se activa el simpático, el corazón empieza a latir más rápido y también los vasos sanguíneos se constriñen, se cierran, ¿sí? Por lo tanto, va a aumentar la presión, la presión arterial. Y lo contrario va a causar el parasimpático. En este, la regulación cardíaca va a ir hacia la baja, disminuye la frecuencia y la actividad del bombeo cardíaco y por lo tanto tiende a tener un estado de reposo. Y ojo, aquí la cosa del parasimpático no es precisamente que regule la presión arterial. En el caso del simpático sí la aumenta, pero el parasimpático no la relaja por completo. Y esto lo podemos explicar muy fácil con las personas que son hipertensas. El parasimpático sigue funcionando, pero la presión arterial no se ve afectada. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos que se ven implicados que le ganan al parasimpático, por supuesto. O sea, sí, el parasimpático ayuda un poco en medida de disminuir esa presión arterial, pero no lo suficiente para controlarla ya en un estado patológico. Entonces tenemos aquí que los efectos de la estimulación simpática pues van a ser la vasoconstricción, la estimulación cardíaca y la contracción venosa también. Entonces la mayor parte de las estructuras que tienen que ver con músculo liso van a estar afectadas por la estimulación simpática precisamente, con el aumento de la resistencia vascular, la frecuencia cardíaca y la disminución del volumen de los grandes vasos sanguíneos. Entonces eso regula el simpático. El centro vasomotor del cerebro va a estar controlado por parte del bulbo raquídeo. Y aquí vamos a tener el centro vasomotor, que va a estar situado entre el bulbo y la parte inferior de la protuberancia. Entonces prácticamente la regulación del funcionamiento cardíaco va a estar en el bulbo y en la protuberancia. Entonces, si tenemos unas situaciones donde se comprometan estas zonas, pues evidentemente vamos a tener alteraciones del ritmo y de la frecuencia cardíaca. O precisamente lo que mencionábamos en la sesión anterior de shock, un shock neurogénico, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, tenemos zonas que van a tener una función específica, por ejemplo, una zona vasoconstrictora. Esta la vamos a encontrar en la parte superior del bulbo y esta va a excitar a neuronas vasoconstrictoras simpáticas. Por otro lado, tenemos una función contraria, la función vasodilatadora. Esta va a estar en la parte inferior del bulbo y va a inhibir la función vasoconstrictora. Por otro lado, tenemos la función sensitiva o zona sensitiva. Esta la vamos a encontrar en el núcleo del tracto solitario y va a recibir señales sensitivas, sobre todo del tipo de nociceptivas, no precisamente de dolor. Por otro lado, tenemos el tono simpático vasoconstrictor, que va a enviar descargas continuas desde el centro vasomotor y va a impulsar estas descargas de forma continua para que realice una vasoconstricción continua. La constricción parcial va a estar mantenida por un estado en los vasos sanguíneos y eventualmente esta también se puede fatigar. Entonces no son estados simpáticos tan prolongados. Lo normal es que duren algunos cuantos minutos, pero pues su función es meramente según las necesidades del organismo. Entonces, algo importante de acá es que si se bloquean este tipo de tonos simpáticos, los vasos sanguíneos se van a dilatar y la presión arterial puede caer hasta 50 milímetros de mercurio de un momento a otro. Esto, por supuesto,
en algunos momentos de las cirugías, ¿no? A eso se refiere con bloqueos, la colocación de, de anestésicos en el sistema nervioso central por medio de bloqueos intradurales o epidurales. Por otro lado tenemos el centro del el control vasomotor, que lo vamos a encontrar en la sustancia reticular, mesencéfalo, diencéfalo, y estos van a ser consideradas áreas superiores. También el hipotálamo, como siempre, va a tener efectos potentes, excitadores e inhibidores en el centro vasomotor. Y por último, la corteza cerebral también va a excitar o inhibir el centro vasomotor. Los neurotransmisores que funcionan en el sistema vasoconstrictor, como ya los habíamos visto, va a ser principalmente la noradrenalina y la adrenalina. La noradrenalina va a ser el principal vasoconstrictor simpático y va a actuar en receptores alfa adrenérgicos. La adrenalina va a ser liberada por la médula suprarrenal y va a tener efectos alfa y beta adrenérgicos. Ambas hormonas van a provocar la vasoconstricción a nivel sistémico y van a estimular de forma general a los receptores alfa adrenérgicos. Y como podemos recordar, algunas de estas hormonas las podemos sintetizar de forma artificial y las podemos obtener en los medicamentos. De hecho, pues así se llaman, noradrenalina, norepinefrina y adrenalina epinefrina. La radical diferencia de estas dos, pues realmente no es ninguna, podemos obtenerlas de ambas del cuerpo. Sin embargo, pues para diferenciarlas, algunos autores han mencionado que los nombres son específicos endógenos, la adrenalina y noradrenalina, y exógenos, norepinefrina y epinefrina. Bien, pero pues de forma clínica, la forma adecuada de llamarle a estos medicamentos pues es norepinefrina y epinefrina, porque así las podemos encontrar. El control rápido de la presión arterial se va a dar por tres mecanismos. El primero va a ser la vasoconstricción, y esta va a ser porque las arteriolas se van a contraer, aumentando la resistencia vascular periférica. Entonces, con ese aumento de la presión, se puede controlar rápidamente la presión arterial, como aumentándola. La contracción venosa también puede desplazar sangre hacia el corazón, aumentando la fuerza del bombeo, incrementando la presión arterial. Y por último, la estimulación cardíaca. Al corazón, al decirle que se contraiga más fuerte y con mayor frecuencia, pues le estamos diciendo que también suba la presión cardíaca. Acuérdense, la presión cardíaca es directamente proporcional con el gasto cardíaco. Muy bien. Entonces, hasta el 30 al 40% de la presión arterial va a aumentar durante el ejercicio intenso. Igual, la frecuencia cardíaca puede aumentar de 2 a 3 veces más respecto a lo normal durante el ejercicio. Entonces estamos viendo que nuestras presiones arteriales pueden ser elevadas después del ejercicio. En términos clínicos, no podemos tomarle la presión arterial a una persona que acaba de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque evidentemente va a estar elevada. Entonces aquí el sistema nervioso autónomo va a contribuir al aumento de la presión arterial en el ejercicio. También vamos a tener algo que se llama reacción de alarma. Esto consiste en el aumento rápido de la presión arterial hasta 200 milímetros en pocos segundos. ¿Esto por qué? Como una respuesta de la sangre inmediata a los músculos del organismo para prepararnos de alguna huida. Entonces cuando tenemos esa sensación, por ejemplo cuando tiembla o cuando escuchamos la alarma de incendios o cuando alguien nos dice cuidado y escuchan algo romperse o caerse y quieren salir rápidamente a ver, o incluso cuando vamos a tener algún accidente, esa reacción sube de forma espontánea y de forma inmediata la presión arterial para darle a nuestro cuerpo la oxigenación necesaria. Y eso incluye también cualquier reacción de peligro o de reacción de lucha o huida. O huida, perdón. Entonces, esta reacción de alarma es trascendental para la supervivencia. Eso lo podemos ver más fácil en los animales, ¿no? Cuando se espantan o cuando se alertan. También tenemos un sistema de varoreceptores, que están en los vasos sanguíneos periféricos, sobre todo de tipo arterial, y estos varoreceptores van a estar en el estiramiento del seno carotídeo y del callado aórtico. ¿Y qué es lo que hacen? Van a transmitir señales enviadas del núcleo solitario en el bulbo
¿Para qué? Para inhibir la respuesta simpática y la estimulación parasimpática, y con esto vasodilatar y disminuir la actividad cardíaca. Entonces los vasoreceptores tienen una función meramente de disminuir la función de la presión arterial, y con ello pues regular un poco mejor las presiones arteriales, cosa que también se puede regular con algunos masajes carotídeos y también la frecuencia cardíaca. Los receptores van a estar al pendiente según los cambios posturales, que, o sea, cuando nos paramos, cuando nos acostamos o estamos sentados, pues evidentemente la presión arterial va a variar. ¿Y quién lo va a regular? Pues precisamente, además de la misma presión atmosférica, de la gravedad, el mismo organismo va a tratar de compensar este tipo de cambios bruscos de la presión arterial con estos vasoreceptores. Esos se van a ir activando según las comidas o algunas actividades como excitación o incluso la defecación, la, el reflejo de tos o incluso el reflejo del vómito pueden tener alguna afectación en estos vasoreceptores. Durante el día, una mitad o un tercio pueden variar de forma normal, entonces podemos tener ese tipo de cambios de forma normal y esperada. También vamos a ver que hay una regulación de estos vasoreceptores a largo plazo. De estos se van a reajustar de 1 a 2 días a la nueva presión arterial, y se ha mencionado que algunos de estos tienen una regulación pues muy debatida, ¿no? Algunos dicen que son más de una semana, más de un mes, algunos no creen en este reajuste, pero estudios recientes han demostrado que sí tienen actividad simpática renal con este tipo de adaptaciones, y es importante considerarlos al momento de tratar pacientes, sobre todo hipertensos, donde al hacer el ajuste de los medicamentos pues tenemos que estar pendientes a este tipo de cambios de la presión arterial. O sea, al cambiar un medicamento los efectos no van a ser inmediatos, ¿no? De las primeras 2 tomas. Puede llevarse a cabo el reajuste de estos medicamentos incluso hasta una semana según los estudios clínicos, pero esto ya es meramente aplicado y meramente experiencia. Obviamente sí hay estudios que lo respaldan, sin embargo pues aquí la misma fisiología nos limita en ese sentido de que se ha demostrado en términos o en medios controlados que de 1 a 2 días se adapta esa presión arterial. Entonces podemos medir la eficacia de un medicamento teóricamente en 24 a 72 horas, o a 48 horas, perdón. Tenemos también reflejos cardiopulmonares que van a estar ubicados en las aurículas y en las arterias pulmonares. Estos van a mantener una presión arterial según las respuestas al cambio de volumen sanguíneo. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues van a estar regulando la presión arterial según la distensión auricular y también la distensión de las arterias pulmonares. Esto va a dar un efecto renal disminuyendo las actividades simpáticas renales, afectando la excreción de sodio y agua. Entonces, si se detecta que aurículas y arterias pulmonares tienen un reflejo cardiopulmonar disminuido, pues evidentemente vamos a excretar menor cantidad de sodio y por consiguiente agua. También tenemos quimiorreceptores, sobre todo de oxígenos. Si falta oxígeno y esto es detectado por los quimiorreceptores, pues la presión arterial tiende a aumentar o a disminuir. Ahí tenemos un efecto doble, ¿sí? Tanto puede aumentar como puede disminuir. En el caso del dióxido de carbono va a detectar el exceso de dióxido de carbono, y en el caso del pH pues va a estar detectando la cantidad de hidrógenos que existen en nuestro cuerpo. Entonces aquí vamos a tener estos quimiorreceptores en los cuerpos carotídeos y aórticos, y según sea su necesidad pueden elevar la presión cuando detectan los cambios en estos parámetros. Por lo general, cualquiera de las alteraciones, sea acidosis o alcalosis, puede modificar la presión arterial. Se ha mencionado que el dióxido de carbono tiende a disminuir la presión arterial, y el exceso de oxígeno puede también disminuir la presión arterial. Pero ya en el campo clínico pueden pasar ambas cosas y pueden ser no tan significativas. Aunque teóricamente si hay más oxígeno pues debería aumentar la presión arterial. Si hay más dióxido de carbono también. Sin embargo, como tiene un peso molecular un poco disminuido, pues podríamos decir que sería lo contrario. Sin embargo, lo que les mencionaba, siempre va a depender del organismo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los quimiorreceptores van a estar respondiendo a esto, y la presión arterial se va a modificar. A veces, cuando tenemos una zona de lesión en el corazón, isquémica del sistema nervioso central, tanto del corazón o como del cerebro,
podemos tener déficit nutricional en el sistema vasomotor, sobre todo en los infartos cerebrales o en los ictus. Aquí, después de esta isquemia, vamos a tener excitación neuronal, donde se van a excitar fuertemente y estas nos van a dar un aumento de la presión. Entonces, no es raro encontrar hipertensión en las personas que tienen un EBC tanto isquémico como hemorrágico. ¿Por qué? Porque precisamente se excitan estos núcleos del centro vasomotor y aumentan la presión arterial. Es una defensa contra las peligrosas caídas de presión en el caso de tener alguna patología meramente neuronal. Bien, y por eso pues van a encontrar que cuando hay tríada de Cushing o cuando tenemos un EBC isquémico, pues la mayor parte de estas personas pueden estar hipertensas de forma inmediata y posteriormente cuando se vean afectadas algunas zonas del centro vasomotor, pues podemos encontrar hipotensión contraria, ¿no? Tenemos también algo que se llama reacción de Cushing y esta va a ser el efecto de Cushing o también relacionado con la tríada de Cushing. Sin embargo, pues la tríada de Cushing se relaciona con hipertensión intracraneal, que no es otra cosa que lo que vamos a ver aquí. Aquí vamos a tener que la reacción de Cushing es dada por un aumento en la presión en la cavidad craneal. ¿Y esto por qué? Porque hay una reacción isquémica del sistema nervioso central cuando la presión del líquido cefalorraquídeo iguala a la presión arterial. Por lo tanto, hay una hipertensión dentro del cerebro que se compara con la presión arterial normal del cuerpo restante. Recuerden que en el cerebro pues las presiones arteriales deben de ser ligeramente más bajas que las del cuerpo. Sin embargo, cuando hay una reacción de Cushing, esta va a estar prácticamente igual a la del cuerpo y lo que va a tener como resultado es una elevación constante de la presión arterial sistémica hasta 250 milímetros de mercurio en el cuerpo. Entonces hay que preocuparse cuando tenemos una crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque o nos puede estar hablando de que hubo un infarto cerebral o que lo va a haber. Entonces, la importancia del sistema nervioso central es porque esta, muy aparte del mismo marcapasos del corazón o de las propiedades cardíacas independientes del mismo, el propio sistema nervioso nos va a dar un control extremadamente rápido, ¿sí? Acuérdense que va a liberar adrenalina, noradrenalina, y esta va a tener un efecto en menos de un minuto, entonces es una respuesta inmediata. Y también es versátil, ¿por qué? Porque va a responder a diferentes situaciones que no siempre van a ser meramente patológicas. Entonces lo que le estaba mencionando, el ejercicio, el estrés, cambios rápidos de postura, pues no van a ser meramente enfermedades, sino eventos físicos, y por lo tanto el sistema nervioso los puede controlar de forma rápida. Y por último, la protección. Previene caídas peligrosas de la presión cuando comprometen en el caso del shock la presión arterial, ¿no? La perfusión de los tejidos. Aquí va a haber un control limitado por parte del sistema nervioso también, porque imaginen qué es lo que pasaría si solamente dependiéramos de él. Pues muchas cosas, como lo que estamos viendo acá, se verían afectadas. Por ejemplo, el reajuste, los niveles de presión no serían tan rápidos por parte del sistema nervioso central. También la regulación a largo plazo de la presión arterial va a estar limitada por las mismas y las patologías se pueden condicionar al funcionamiento de estos mecanismos. Entonces, unas por otras, ¿no? Pero en este caso son más los beneficios que las contras que nos puede ofrecer. Y aquí las contras se van viendo presentes cuando sobre todo hay áreas de lesión, ¿sí? Entonces, si las lesiones están muy incrementadas, pues las funciones también van a estar más modificadas. Entonces, para terminar esta presentación, vamos a ver que el sistema nervioso es un sistema muy complejo, como siempre, que nos permite involucrar múltiples mecanismos en la misma acción. Tenemos que el mismo tiene una respuesta rápida y fundamental para adaptarse a los cambios, y por último, trabaja en condiciones multifactoriales. No siempre es por meras presiones físicas, también es por mecanismos hormonales, locales y dependientes de la homeostasis cardiovascular, ¿sí? Si el corazón también falla de forma propia, pues el sistema nervioso central también lo va a hacer. Él lo va a tratar de regular, pero no siempre va a tener éxito en tratar de llevar la batuta, ¿no? De llevar el control. Muy bien, entonces con esto terminamos la parte de fisiología cardíaca. De hecho nos extendimos bastante durante las clases, pero espero que haya quedado entendido y se pueda obtener bastante conocimiento de importancia. Bien, entonces nos estaremos viendo en las siguientes clases con las sesiones restantes de fisiología respiratoria y fisiología renal. Saludos a todos, nos vemos.